Bienvenidos a mi canal, su dosis semanal de drama, romance y giros inesperados directamente desde Turquía. Estoy emocionadísima de tenerlos de vuelta y hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera controversia, chismes y, seamos honestos, nos encanta. Hoy vamos a hablar de esas rivalidades femeninas que nos tienen al borde del asiento, esas luchas por el amor, el poder y a veces simplemente por el derecho a respirar cerca del galán de la historia. Y para hacerlo aún más jugoso, vamos a analizar cómo las madres, esas figuras aparentemente inocentes, pueden ser las verdaderas instigadoras de estas guerras. Prepárense porque hoy hay chisme del bueno, análisis profundo y por supuesto muchas series turcas para agregar a su lista de próximamente. Antes de que me lance de lleno, un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta desmenuzar los dramas turcos conmigo, y si quieren estar al tanto de todos los estrenos, noticias y teorías, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, me ayuda muchísimo y además, así no se pierden ninguno de mis vídeos. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Vamos a empezar con un clásico, una serie que dividió opiniones, que enamoró a muchos y que generó debates acalorados, Love is in the air. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos regaló una historia de amor preciosa, llena de altibajos, pero también nos presentó a un personaje que, aunque no era la villana principal, supo cómo meter cizaña a Melisa. Y no podemos olvidar a la madre de Kerem, Aydan, una figura clave en la relación de Eda y Serkan. Love is in the air es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y arrogante. Para recuperar su beca, Eda se ve obligada a fingir que es la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en una historia de amor inesperada y llena de obstáculos. Pero como en toda buena serie turca, el camino al felices para siempre está empedrado de intrigas, malentendidos y por supuesto rivalidades femeninas. ¿Por qué es relevante para nuestro tema de hoy? Bueno, Melisa, interpretada por la talentosa Elçina Fakan, es la mejor amiga de Serkan y está secretamente enamorada de él. Aquí radica la clave de su papel como enemiga silenciosa. A diferencia de las villanas descaradas, Melisa opera desde la sombra, tejiendo una red de sutilezas que complican la vida de Eda. Aunque no recurre a tácticas abiertamente malvadas, sus comentarios sutiles, sus miradas de desaprobación y su constante presencia en la vida de Serkan generan una tensión constante entre él y Eda. Es la típica amiga que solo quiere lo mejor para él, pero que en realidad está esperando el momento para ocupar el lugar de Eda. Clásico. La vemos constantemente rondando a Serkan, recordándole lo bien que se conocen, lo mucho que confía en ella y, en general, insinuando que ella sería una mejor opción que Eda. Su estrategia es la de la paciencia y la manipulación emocional, sembrando dudas en la mente de Serkan y aprovechando cualquier oportunidad para desacreditar a Eda. Y la madre de Kerem, Aydan, interpretada magistralmente por Neslihan Yeldan, es otra pieza fundamental en este complicado rompecabezas. Aydan, con sus miedos y sobreprotección hacia su hijo, inicialmente ve a Eda como una amenaza para la estabilidad y el futuro de Serkan. No está de acuerdo con su relación y aunque intenta ser sutil, sus acciones a menudo complican la situación. Aydan representa la presión social y las expectativas familiares, ese ideal de nuera perfecta que Eda, con su espíritu libre e independiente, no encaja en absoluto. La vemos constantemente criticando la forma de vestir de Eda, su falta de refinamiento y su origen humilde. Aydan cree que Serkan necesita a alguien de su mismo nivel social, alguien que pueda entender sus responsabilidades y que encaje en su mundo elitista. Sus intentos de guiar a Serkan, a menudo disfrazados de consejos maternales, son en realidad maniobras para separarlo de Eda y acercarlo a alguien más conveniente. La interacción entre Eda, Melisa y Aydan es un ejemplo perfecto de cómo las dinámicas femeninas, impulsadas por el amor, los celos y las expectativas sociales, pueden crear un verdadero campo de batalla emocional. La serie explora a fondo cómo estas 3 mujeres influyen en la relación de Eda y Serkan, creando un triángulo amoroso lleno de idas y venidas. Vemos a Eda luchando contra la inseguridad que le provocan los comentarios de Melisa y la desaprobación de Aydan, mientras que Serkan se debate entre su amor por Eda y la presión de su madre y su mejor amiga. La serie también nos muestra la evolución de estos personajes, como Melisa aprende a aceptar que Serkan nunca la amará de la misma manera, como Aydan supera sus miedos y aprende a confiar en Eda, y como Eda se empodera y se da cuenta de su propio valor. Un dato interesante sobre Love is in the air
es la química innegable entre Andercel y Kerem Bürsin, que trascendió la pantalla y los convirtió en una pareja en la vida real. Aunque su relación terminó, el impacto que tuvieron en la audiencia fue enorme y contribuyó enormemente al éxito de la serie. La gente no solo amaba la historia de Eda y Serkan, sino que también se sentían conectados con Hande y Kerem como pareja. Su romance fuera de la pantalla añadió una capa extra de emoción y autenticidad a la serie, haciendo que la audiencia se involucrara aún más en su historia de amor. Ahora pasemos a otra serie que también nos regaló momentos de tensión y rivalidades épicas, Mi hogar, mi destino. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir e Ibrahim Çelikkol, es un drama con toques de romance que nos sumerge en la vida de Zeynep, una joven que es adoptada por una familia rica, pero que luego debe elegir entre su vida privilegiada y sus raíces humildes. Aquí no hablamos solo de una rivalidad amorosa, sino de una lucha por la identidad, la pertenencia y el derecho a elegir el propio destino. Aquí la competencia femenina no se limita a una sola rival, sino que se extiende a varias mujeres que influyen en la vida de Zeynep. Por un lado, tenemos a la madre biológica de Zeynep, una mujer que la entregó en adopción para darle una mejor vida, pero que luego regresa para reclamar su lugar en la vida de su hija. Esta madre, aunque movida por el amor, representa un choque entre dos mundos y genera un conflicto interno en Zeynep. Es la personificación del dilema entre la gratitud hacia la familia que la crió y el instinto de conexión con sus orígenes. Su regreso desestabiliza la vida de Zeynep, obligándola a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre su lugar en el mundo. Por otro lado, tenemos a la madre adoptiva de Zeynep, una mujer sofisticada y protectora que ha criado a Zeynep como a su propia hija y que se siente amenazada por la reaparición de la madre biológica. Esta rivalidad entre las dos madres es una lucha por el amor y la lealtad de Zeynep, una batalla que se libra en el terreno de las expectativas sociales y los lazos familiares. La madre adoptiva siente que ha perdido a su hija, que todo el amor y el esfuerzo que ha invertido en criarla se ven amenazados por la presencia de la madre biológica. Su miedo a perder a Zeynep la lleva a actuar de manera posesiva y controladora, lo que a su vez genera más conflicto y tensión en la vida de Zeynep. Pero la cosa no termina ahí. Zeynep también se enfrenta a otras mujeres en su vida, como su prima, que siempre la ha envidiado por su suerte y que intenta sabotear sus relaciones. Y por supuesto, no podemos olvidar a las mujeres que compiten por el amor de Mehdi, el protagonista masculino, un hombre atormentado por su pasado y que se debate entre el amor y la responsabilidad. En Mi hogar, mi destino vemos un entramado complejo de relaciones femeninas, donde la envidia, la ambición y la búsqueda del amor se entrelazan para crear un drama conmovedor y realista. Mi hogar, mi destino, es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo las mujeres, incluso cuando están unidas por lazos familiares o de amistad, pueden convertirse en rivales debido a las circunstancias, las expectativas y las inseguridades. La serie explora la complejidad de las relaciones femeninas y nos recuerda que a veces, las batallas más feroces se libran en el ámbito doméstico. Nos hace reflexionar sobre el peso de las decisiones que tomamos y cómo éstas pueden afectar a las personas que nos rodean, especialmente a las mujeres que comparten nuestras vidas. Un dato interesante sobre Mi hogar, mi destino, es que está basada en una historia real, lo que la hace aún más impactante y conmovedora. La serie aborda temas como la adopción, la pobreza, la violencia doméstica y la búsqueda de la identidad, temas que resuenan con muchas personas en todo el mundo. La autenticidad de la historia y la crudeza con la que se presentan los problemas sociales la convierten en una serie que te hace pensar y sentir profundamente. Sigamos con otra joya turca, una que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor y la familia, Mujer. Esta serie, protagonizada por Özge Özpirinçci, Canecin Doruk y Benu Yıldırımlar, es un drama desgarrador que cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus dos hijos pequeños en medio de la pobreza y la adversidad. En este caso, la rivalidad femenina se manifiesta de una manera mucho más oscura y perturbadora. En Mujer, la rivalidad femenina se manifiesta de una manera diferente a las series anteriores. Aquí las mujeres no compiten por el amor de un hombre, sino que se apoyan mutuamente para sobrevivir. Sin embargo, también existen conflictos y tensiones entre ellas, especialmente entre Bahar y Shirin, su hermanastra. Shirin es una joven manipuladora y egoísta que siente celos enfermizos de Bahar y que está dispuesta a hacer cualquier cosa para hacerle daño. La rivalidad entre Bahar y Shirin es un ejemplo extremo de cómo los celos y la envidia pueden destruir una relación familiar. Shirin es un personaje complejo y retorcido, que representa lo peor de la naturaleza humana.
Su obsesión con Bahar la lleva a cometer actos atroces, desde mentir y manipular hasta poner en peligro la vida de sus sobrinos. Su odio hacia Bahar parece irracional, pero la serie explora las raíces de su resentimiento, mostrando cómo la falta de amor y la atención en su infancia la han convertido en una persona dañada y vengativa. Pero Mujer también nos muestra ejemplos de sororidad y solidaridad femenina. Bahar encuentra apoyo en sus vecinas, Atice y Zeida, quienes la ayudan a superar las dificultades y a seguir adelante. Estas mujeres, a pesar de sus propias vidas difíciles, se unen para formar una comunidad de apoyo mutuo, demostrando que la fuerza femenina puede ser una poderosa herramienta para superar la adversidad. Atice, en particular, se convierte en una figura maternal para Bahar, brindándole consejos, apoyo emocional y un hombro en el que llorar. Zeida, con su personalidad fuerte y su sentido del humor, le ayuda a Bahar a mantener la esperanza y a no rendirse ante las dificultades. Mujer es relevante para nuestro tema porque nos muestra las diferentes facetas de las relaciones femeninas, desde la rivalidad destructiva hasta la solidaridad incondicional. La serie nos recuerda que las mujeres, a pesar de sus diferencias, pueden encontrar la fuerza en la unión y en el apoyo mutuo. Nos muestra que la sororidad puede ser un arma poderosa contra la adversidad y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Un dato interesante sobre Mujer es que es una adaptación de una serie japonesa del mismo nombre. La versión turca ha sido aclamada por la crítica por su fidelidad a la historia original y por las actuaciones conmovedoras de su elenco. La serie ha sido elogiada por su realismo y por su capacidad para abordar temas difíciles con sensibilidad y respeto. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque es un poco más reciente, ya se ha ganado un lugar en el corazón de muchos fanáticos de las series turcas, Yalan. Esta serie, protagonizada por Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, es una comedia dramática que cuenta la historia de Ferit, un joven mujeriego y rebelde que se ve obligado a casarse con Seyran, una joven inteligente y ambiciosa que sueña con una vida mejor. En este caso, la rivalidad femenina se centra en la lucha por el amor de un hombre y en la búsqueda de una vida mejor. En Yalan, la rivalidad femenina está a la orden del día. Ferit tiene una relación con Pelin, una joven adinerada y manipuladora que no está dispuesta a renunciar a él tan fácilmente. Pelin utiliza todas sus armas para sabotear el matrimonio de Ferit y Seyran, creando tensión y conflicto constante. Además, Seyran también debe enfrentarse a la oposición de la familia de Ferit, especialmente de su abuela, una mujer poderosa y tradicional que no aprueba su matrimonio. La abuela representa el poder patriarcal y las expectativas sociales que recaen sobre las mujeres, especialmente en las familias ricas y tradicionales. Su desaprobación hacia Seyran se basa en prejuicios y en la creencia de que Seyran no es lo suficientemente buena para su nieto. La serie también explora la dinámica entre Seyran y su hermana menor, Suna, quien también está enamorada de Ferit. Esta rivalidad entre hermanas añade una capa adicional de complejidad a la historia y genera momentos de tensión y drama. Suna representa la frustración y la envidia, al ver cómo su hermana mayor tiene la oportunidad de casarse con el hombre que ella ama. La rivalidad entre Seyran y Suna pone a prueba los lazos familiares y nos muestra cómo la búsqueda del amor puede generar conflictos y resentimientos. Yalan es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo las expectativas sociales, las diferencias de clase y los deseos personales pueden alimentar la rivalidad femenina. La serie también nos recuerda que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos y que, a veces, las decisiones más difíciles son las que nos llevan a nuestro verdadero destino. Nos hace reflexionar sobre la importancia de la familia, el poder de las tradiciones y la búsqueda de la felicidad en un mundo lleno de contradicciones. Un dato interesante sobre Yalan es que se ha convertido en un fenómeno de audiencia en Turquía y en otros países. La serie ha sido elogiada por su trama adictiva, sus personajes carismáticos y sus actuaciones convincentes. Su éxito radica en su capacidad para combinar el drama, el romance y el humor, creando una historia que te engancha desde el primer momento. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las rivalidades femeninas más intensas de las series turcas. Hemos visto cómo el amor, los celos, las expectativas sociales y las dinámicas familiares pueden convertir a las mujeres en rivales, pero también hemos visto cómo la sororidad y la solidaridad pueden ser una poderosa herramienta para superar la adversidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Cuál creen que tiene la rivalidad femenina más intensa?
¿Conocen otras series turcas que aborden este tema de manera interesante? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus recomendaciones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.